Bueno, ¿alguien se acuerda del tema de ayer de qué estábamos hablando? Era eran las historias que estudiaban del pasado del humano. Exacto, aquí falta alguien, ¿verdad? Falta otra chica. Falta Rubí, ella siempre está con nosotros. Eso, ella es la que falta entonces, no se ha conectado. Sí, porque creo que Evelyn ayer no estaba. No, era Rubí. Ya, Solo estábamos. ya listo, no te preocupes. A ver, hoy hablaremos sobre la historiografía. Evelyn, necesito que enciendas tu cámara. Anthony, buenos días. Buenos días. Necesito que enciendas la cámara. Listo. Hoy vamos a iniciar con la historiografía. La historiografía es el estudio de cómo la historia ha sido escrita, investigada y representada a lo largo del tiempo. Se centra en la metodología, los enfoques y las interpretaciones que los historiadores utilizan para registrar y comprender el pasado. A ver, Paulette, solo necesito que leas el primer párrafo, las tres primeras líneas. Historiografía. Además de todo lo dicho hasta aquí sobre la historia, hay que agregar que existe una disciplina que suele confundirse con esta ciencia, pero distingue ligeramente de que ella por su objetivo. Anthony, puedes seguir con el segundo. Se, se Ya. trata de la historiografía es el estudio de la forma como el historiador aborda la ah, historia entendida como realidad acontecida que solo se puede conocer y comprender a través de la investigación, análisis y a ver, Interpretación de documentos. Evelyn, en- necesito que leas la tercera estrofa. Se fue. Paulette, ¿puedes continuar con la tercera? Sí, profesora. La historiografía es el estudio de método y el enfoque que empleamos para escribir la historia, que en el último término es una interpretación de hechos de la realidad. Exacto. La historiografía es el estudio de la forma en que se ha escrito e interpretado la historia, incluyendo los métodos, perspectivas y teorías que los historiadores han utilizado para narrar pasados. Es la esencia en el análisis de la historia en la historia. Ya, Anthony, puedes seguir con los dos que siguen. No sé si veas mi flechita, este y este. ya. De manera que la historiografía se revela de la forma de pensar y de hacer ciencia del momento en que pretendemos comprender un hecho pasado. En pocas palabras, la historiografía estudia el modo que la historia ha sido escrita, modo determinado por un momento, espacio y forma de empezar. La historia en sí estudia lo que es la historia de la historia, es decir, la forma en que los historiadores han escrito e interpretado el pasado. Analiza las diferentes corrientes historiográficas y utiliza las fuentes históricas y cómo la historia ha sido construyendo a lo largo del tiempo. Puedes seguir, Paulette, otra forma de diferenciar. Los dos párrafos. Sí.
Otra forma de diferenciar historia e historiografía es la que primero en la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos, mientras que la segunda es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. Al historiador le interesa indagar los hechos pasados, interpretar, clasificarlos para comprenderlos y escribir la historia. Sobre esos hechos, el historiógrafo se centrará en el análisis de los criterios que utilizó el historiador para construir su relato. Ya. La historia es el estudio de los eventos pasados, mientras que la historiografía es el estudio de cómo la historia se ha escrito, interpretada o contada. En otras palabras, la historia son los hechos y la historiografía es la reflexión de cómo podemos comprender estos hechos. La historia habla de la disciplina que busca reconstruir y comprender las consecuencias del pasado, generalmente en la humanidad, mediante el análisis de fuentes y la aplicación de métodos críticos. Y la historiografía estudia lo que es la misma historia, incluyendo sus métodos, fuentes, interpretaciones y debates. Se centra en cómo los historiadores han escrito sobre el pasado, que dan lo que son perspectivas de lo que han adoptado y cómo han influido sus ideas y contextos en la representación de la historia. Anthony, ¿cuáles son las diferencias entre historia e historiografía? A ver, historiografía es como que se estudia, por así decirlo, sus hechos. Sus hechos del pasado. Ujú. Y eh, Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues entre historia e historiografía. Usualmente lo que les pregunto siempre lo van a encontrar en el libro, no en lo que yo usualmente les diga. Paulette, ¿tienes la respuesta? Que la historiografía son los estudios del pasado. ¿Y cuál era la otra, profe? Disculpe. Historia. Historia. Ahí Que dice, la otra es estudia, ¿ya? que la historia es el estudio sobre la manera en que se ha estudiado esos hechos. Exacto. Historiografía son los estudios del pasado y historia son los estudios, a ver, son la manera de los estudios de los hechos. Exacto, entonces esa pregunta me la anotan en el cuaderno. Tienen un cuaderno y una plumita en mano, Sí. Anthony. Ponen entonces clase 4 con la fecha de hoy y colocan cuáles son las diferencias entre historia e historiografía. Entonces ponen ahí la historia. Es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos. La historia es la ciencia que estudia los hechos del pasado para comprenderlos.
Y la historiografía es el estudio sobre la manera en que han estudiado esos hechos. La historiografía Es el estudio sobre la manera en que se han estudiado esos hechos. ¿Ya? sí. Ya. En pocas palabras, la historia es el qué de los hechos, mientras que la historiografía es el cómo y el porqué de su estudio y representación. La historiografía analiza la producción historiográfica, los libros, los artículos sobre la historia y cómo estos han sido evolucionando a lo largo del tiempo, así como las diversas perspectivas que han sido adoptadas por la historia. También estudia y analiza el pasado para entender el presente y aprender de él. Los historiadores investigan, interpretan y narran eventos históricos utilizando diversos métodos y fuentes de documentación. Su trabajo contribuye a construir una comprensión más completa de la evolución de la sociedad. Ahora sí, Anthony. Esta pregunta también está en el libro y de lo que leyó tu compañera. Al historiador, ¿qué le interesa indagar? Nada. Ya. Esa está ahí, o sea, literal, la tengo señalando aquí. En estos dos pedazos están. Al historiador le interesa indagar, Paulette, A ver, al historiador. al historiador le interesa indagar, aquí está, no sé si ven mi flechita, lo- los Le hechos interesa los pasados. hechos pasados, los hechos pasados. Claro, interpretarlos y clasificarlos para comprenderlos Ujú. y escribir la historia. Entonces, esa pregunta también me anotan ahí al historiador qué le interesa indagar. Anthony, ¿por qué no te pudiste conectar ayer? Ah, es que había salido. Ok. Ya. Ya, entonces ahí pone, le interesa indagar los hechos pasados, interpretarlos y clasificarlos para comprenderlos y escribir la historia. Al historiador le interesa indagar los hechos pasados, interpretarlos, clasificarlos para comprenderlos y escribir la historia. ¿Ya está? Sí. Y ahora también hablaremos sobre las corrientes historiográficas.
Las corrientes historiográficas son diferentes enfoques o metodologías para estudiar y comprender la historia. Estas corrientes ofrecen diversas perspectivas sobre cómo entender los hechos históricos y cómo se debe escribir la historia. Algunas de las principales corrientes incluyen el positivismo, el materialismo histórico de la nueva historia. Las corrientes historiográficas son esenciales para comprender la evolución de la historiografía y cómo los historiadores han abordado el estudio del pasado a lo largo del tiempo. Cada corriente tiene sus propias premisas, métodos y objetivos, lo que lleva a diferenciar interpretaciones y enfoques de la escritura de la historia. Paulette, ¿puedes leer solo los dos primeros párrafos? Corrientes historiográficas. Si bien la cultura de la historia se ha desarrollado desde la antigüedad, fue en los siglos XIX y en el siglo XX cuando se desarrolló la historiografía. Desde entonces, historiadores y pensadores de las más diversas corrientes han aportado a sus trabajos más impulsar la investigación sobre cómo hacer historia. Anthony, solo puedes leer donde dice positivismo histórico, los tres primeros párrafos. Positivismo histórico sostuvo que que sabía que ponerlo, a ver, si los hechos tal como sucedieron, pues interpretados, a ver, sí, es alterada, a ver, alterar la historia, esta corriente daba mayor importancia a la exposición cronológica y bibliográfica. El positivismo divide la historia en tres grandes estudios: el tecnológico, el metafísico y el positivo. En contra de esta teoría tenemos que si la historia es un intento de comprender el pasado, a ver, necesariamente requiere de su interpretación, la cual suele estar influida por la mentalidad actual del historiador. Exacto, también se basa en la idea de progreso y visión de la historia, donde cada etapa es superior a la anterior, evolucionando desde así el desarrollo. Se considera que el conocimiento histórico debe basarse en la evidencia documental y rechaza también lo que es interpretaciones subjetivas. Paulette, el positivismo divide la historia en tres grandes estadios. ¿Cuáles son? Lo acabo de leer ahorita tu compañero. ¿Me puede repetir la pregunta, profe? El positivismo divide la historia en tres grandes estadios. ¿Cuáles son? El teológico, metafísico y positivo. Correcto. Ahora puedes leer donde dice materialismo histórico. Materialismo histórico. Consideró la economía como la base del desarrollo de la historia, de manera que toda interpretación del pasado debía dar mayor relevancia a los factores económicos. Según esta corriente, la historia debe ser comprendida desde las etapas de los modos de producción, comunismo, primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Sin embargo, la cultura es más que economía y no han sido solo esta la que ha determinado los hechos del pasado. Claro, también es una teoría que explica la historia humana a través de la evolución de los modos de producción y la lucha de clases.
Aquí, como ven, dice que son 5 modelos principales de construir la historia conocidos como corrientes históricos, pero solo vamos a ver hoy día lo que son dos. Ya para la siguiente clase vemos las tres que faltan, porque en sí es positivismo histórico, materialismo histórico, la escuela de la historia, la nueva historia y el historicismo. Si me anotaron la última pregunta que les comenté ahorita, el positivismo divide la historia en tres grandes estadios. ¿Cuáles son? El positivismo, Divide la historia en tres grandes estadios. ¿Cuáles son? Entonces ahí pone teológico, el teológico, el metafísico. metafísico y el positivo. Samuel, buenos días, ya te conectas muy tarde. Buenos días, profe. Buenos días. Disculpe, que no me conectado hasta ahora. Buenos días, profe. Yo también me conecté tarde porque tuve un inconveniente y me tocó cocinar. Lo siento. Ay, Rubí, Lo siento, profe. Profe, no te disculpe que la preocupes, moleste. dime. Este, ¿usted cree que me puede volver a repetir las preguntas que ella mandó, porfa? Sí, no te preocupes, ya terminaron de anotar las preguntas. Sí, profe. A ver, Rubí, te voy a dar solo las preguntas porque igual la clase la voy a subir más tarde. Entonces ahí puedes ver los temas que tuvimos hoy. Pero yo creo que ayer sí te dije que te iba a preguntar algo también hoy. ¿De qué hablamos el día de ayer? Lo siento, profe, no recuerdo. Tengo todo revuelto. Todas las materias. Paula, Sí, profe. le puedes dar Resumen. le puedes dar un resumen de lo que vimos ayer? Ayer vimos los estudios, la historiografía, los estudios del pasado. ¿Ya te acordaste? Sí, profe. De Ya. la ciencia del pasado. Ya, sí, hoy día hablamos de lo que es la historiografía y las corrientes historiográficas. Solo vimos dos corrientes historiográficas y el día de mañana ya vemos las tres que faltan. Las preguntas que di solo fueron tres, pones clase 4 y la fecha de hoy. La primera pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre historia e historiografía? Las respuestas las encuentras en el libro, en Ya lo la parte noté. de aquí. La siguiente pregunta es, al historiador, ¿qué le interesa indagar? La siguiente es, el positivismo divide la historia en tres grandes estadios. El positivismo divide la historia en tres grandes estadios. ¿Cuáles son? Ya, ese sí lo tengo. Ah, no te vi entonces. Ya solo son esas tres preguntas que di para la clase de hoy. Ya se va a colgar, lamentablemente.
Si deseas, podemos iniciar otra clase, pero me tienen que decir qué horas están desocupadas. Ahorita porque creo que ya no tenemos más clases hasta como a las 1 ya que retornamos de nuevo a las otras clases. Déjame ver ahora mis horarios. Ay, no, tengo que dar para segundo ahorita. Me desocupo en la Rubí, tarde. Rubí, Dime. si deseas me puedes escribir y yo te ayudo pasando las preguntas para que no vayas a poner algo mal. Ya está bien. En la Déjame plataforma sacar, mismo.